Me da mucho gusto recibir aquí en las instalaciones de Televisa Monterrey al licenciado Daniel Montalvo, que es el cronista de Santiago, Nuevo León. Bienvenido, licenciado. Nos da mucho gusto tenerte aquí en esta televisora. Muchísimas gracias por el espacio, licenciado. Un gusto platicar con usted. Y los historiadores solemos buscar el documento, buscar el expediente siempre tras la verdad, pero en los pueblos existe una memoria que es más humana y más profunda, y esa es la leyenda. La leyenda que le voy a platicar el día de hoy lleva el nombre de El Aparecido, Guardián del Ojo de Agua. Es una leyenda que transcurre en Santiago. Corría el siglo XVIII, donde hoy es el corazón del Valle del Guajuco y se levanta el casco histórico del municipio. Ahí se extendía la hacienda de Santa Rosalía, que era una hacienda muy próspera, era rica en maíz, huertas, ganado, en una época de transformación. Apenas hace poco tiempo había terminado la construcción del templo de Santiago Apóstol en el año de 1745, que como usted sabe es símbolo de fe y centro de vida de nosotros los santiaguenses. Definitivamente, sí. Y recordemos también que por esos años hubo un éxodo por parte de las familias que vivían ahí en el Valle del Guajuco. Se fueron con el coronel José de Escandón, fundador del Nuevo Santander, lo que hoy es Tamaulipas, a fundar las villas del norte, ¿verdad? Camargo, Mier. Entonces Santiago, el Valle del Guajuco pasó de tener 3,000 habitantes a tener menos de 500 habitantes. Entonces eran pocas haciendas las que prosperaban, ¿no? Pero no todo era calma. En las llanuras y en los valles cercanos merodeaban los indios janambres, unos indios provenientes de Tamaulipas, muy fieros, nómadas y que saqueaban caminos y haciendas por todo el noreste novohispano. Entonces, en el Valle del Guajuco no fue la excepción y no siempre estos indios hostigaban a punta de flechas o de lanza, sino que envenenaban los ojos de agua con los que se abastecía la población. ¿Cómo es eso? ¿Los envenenaban para qué o por qué? Con el motivo de que estos indios se resistían al paso de la evangelización del noreste y de la cristianización, ¿no? Estos indios de Tamaulipas formaron parte de una de las últimas resistencias indígenas y lo que hacían era envenenarlo con jícamas viejas o jícamas en estado de descomposición. Entonces, al aventarlas a un ojo de agua, estas liberan cianuro natural. Entonces, el agua, con el paso de las horas, se contaminaba. Una mañana fatídica, ahí en la hacienda de Santa Rosalía, fueron los indios janambres a envenenarlo, y esta mañana un hombre ya mayor y de oficio cochero, un chofer de carretas o diligencias, fue el primero en tomar agua, porque el agua tú la seguías viendo clara y fresca, pero estaba contaminada. Entonces tomó e inmediatamente se empezó a sentir mal, náuseas, vómito, diarrea, y al poco tiempo ya estaba muriendo el hombre. En su lecho de muerte le dice a su esposa y a sus 4 hijos pequeños que lo cuidaran, que le promete a su esposa cuidarla a ella y a sus hijos, y les prometía también que allá desde donde él estuviera los protegería siempre. Y proteger el ojo de agua. Y proteger el ojo de agua, por supuesto, a eso se refería. Al final, este hombre cae la noche, muere, y unos vecinos, al alertarse de que los indios janambres estaban por ahí, fueron a echar un vistazo. Estuvieron un par de noches en vigilia, cuando de pronto se vieron unas sombras durante una madrugada. Eran los indios janambres que nuevamente iban a tratar de envenenar el ojo de agua. Entonces, antes de que estos pudieran dispararles, una sombra emerge desde el ojo de agua, con sombrero largo y con un látigo, restallando en la oscuridad, y
Los indios salieron despavoridos, donde esta figura los estaba azotando, ¿no? Entonces, estos hombres impactados acuerdan de que se trataba de este hombre, del cochero, ¿no? Que estaba ahí cumpliendo su promesa, estaba defendiendo el Ojo de Agua. Al poco tiempo los ataques de los indios cesaron, se alejaron. Sin embargo, ahí estaba el guardián del Ojo de Agua, todavía entre las noches con más calma, en el límite de las haciendas de Santa Rosalía y de San Francisco, que es donde todavía existe ese Ojo de Agua. Sí, por supuesto, nunca se ha secado. Ya ve que nuestro municipio tiene mucha abundancia de agua. Mucha naturaleza y sí, mucha agua, definitivamente. Entonces, siguieron las manifestaciones de sombras, como lo acabas de decir. Sí, por supuesto, todavía entre las noches más calmas y entre el agua que corre por las acequias, la gente platica que todavía puede verse una sombra y puede verse se puede escuchar el eco de un látigo, y la gente asume que es este cochero, el guardián del Ojo de Agua, que siempre está ahí, firme, cumpliendo su promesa. Efectivamente, tú mencionas, licenciado, que pues eran indios nómadas, eran indios muy aguerridos, que recibían a punta de flechas y pedradas, y pues no iban muy de acuerdo con la evangelización. Pero a través del tiempo esto no se logró porque, bueno, sabemos que, por ejemplo, el indio el Guajuco, un indio muy inteligente que sabía varias lenguas, ¿dónde hizo su aparición? ¿En qué lapso? El Guajuco hace su aparición a principios del siglo XVII, cuando los españoles todavía le llamaban al territorio que hoy es Santiago Nuevo León, lo conocían como Cayucuapa o Potrero Grande. Pero a partir de la irrupción del Guajuco, que fue un indio evangelizado también, sí, a cargo del capitán Lucas García, el fundador de Santa Catarina. Incluso se platica en las crónicas que lo llevaron a la Ciudad de México. El capitán lo lleva al Guajuco ante el virrey como prueba de lo que se estaba haciendo aquí en el noreste, de la colonización y evangelización. Pero este indio, cansado de los malos tratos de los españoles, hace una rebelión y ataca la ciudad de Monterrey el 8 de febrero de 1624, junto a su compañero el Colmillo. Y recordemos que el Guajuco tenía su guarida en el Potrero de los Lampazos, hoy la comunidad de Potrero de Serna, en Santiago, Nuevo León, justo ahí donde nace el arroyo de los Lampazos, que es la misma agua que lleva la cola de caballo, ¿no? Entonces, cola de caballo. La vida de este hombre terminó de mala manera porque él negociaba con los españoles y los españoles se llevaban a indios jóvenes a trabajar a las minas de Zacatecas, ¿no? Entonces fue un traidor de su gente también. Efectivamente. Bueno, yo sé por la historia que todavía hay testigos, esto es haciendo un paréntesis, ahí en el ejido de Gil de Leiva, en Montemorelos, Nuevo León, hay una pequeña capilla toda hecha de piedra y los evangelizadores tuvieron que sacar precisamente la pila bautismal para evangelizar y bautizar a la gente que en ese entonces se resistía. Claro. Se resistían. Entonces, pues bueno, definitivamente nuestros indios norestenses eran muy aguerridos, pero nos dejaron muchas cosas. Por supuesto, y retornando a esta leyenda, estos indios tamaulipecos fueron la última gran resistencia indígena aquí en el noreste, en el siglo XVIII. Entonces todavía hostigaban las haciendas del noreste, ya muy entrado el siglo XVIII. Muy entrado el 18 sobre todo. Pues muchas gracias, interesante tu leyenda, licenciado. Seguramente habrá más que pues más adelante las harás llegar. Con mucho gusto te recibimos. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Vamos a continuar. Esto es Noche de Leyendas.